Hola, aquí vamos a encuadrar un poco nuestra ciencia económica dentro del resto de las ciencias. Podríamos decir que hay tres tipos de ciencias: las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias lógicas. La economía es una ciencia social frente a las ciencias naturales como la biología, la física, la química. ¿Qué lleva esto consigo? Bueno, la forma de estudiar una ciencia social y una ciencia natural es distinta. Las ciencias naturales se basan mucho en la experimentación y sacan conclusiones de determinados fenómenos. Todos conocemos la teoría de la gravitación universal de Newton, ¿no? Esa fuerza con la que la Tierra atrae a los bienes. Y esto es algo que esa fuerza, ese 9,8, que es la fuerza con la que atrae a los distintos bienes, siempre se produce. Y se puede de alguna manera medir o aislar en un laboratorio y comprobar que eso es real. Obviamente siempre que las condiciones ambientales sean estables. El caso de las ciencias sociales es un poco más complicado de medir. Estamos hablando de que las ciencias sociales tratan de la interrelación entre las personas. 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Hacer experimentos o llegar a conclusiones válidas y ciertas en el comportamiento y en las relaciones de 7.000 millones de personas es muy complicado. No es tan fácil como establecer la fuerza con la que la Tierra atrae a determinados bienes. Por eso la forma de estudiar es distinta. La economía como ciencia social se estudia en base a supuestos. Los economistas suponen determinadas situaciones, pero no pueden tener en cuenta todos los aspectos que influyen en el comportamiento humano. Yo puedo intuir cómo se va a comportar la demanda de un determinado bien si aumenta su precio, ¿no? Si aumenta el precio de un bien, pues puedo intuir que la gente va a comprar menos de ese bien. Pero luego hay muchas cosas más que influyen. A lo mejor el bien a la gente no le gusta, las modas cambian, las culturas, las religiones incluso hacen que determinados grupos sociales se decanten por un bien o no. Por tanto, son tantos los aspectos que hay que tener en cuenta que difícilmente se puede llegar a conclusiones excesivamente exactas. Nosotros vamos a estudiar dos partes en la economía. Vamos a estudiar por un lado lo que es la macroeconomía y por otro lado lo que es la microeconomía. La microeconomía es esa manera de mirar de cerca la economía, cómo se relacionan los agentes económicos entre sí, las empresas, las economías domésticas, que somos nosotros los que compramos, el sector público, cómo se relacionan, pero lo miro desde cerca. El mundo está lleno de esos agentes económicos. Cuando lo miro desde lejos, cuando miro cómo se interrelacionan todos entre sí, entonces estoy hablando de macroeconomía. La primera parte de nuestra asignatura se refiere a la microeconomía y la segunda parte se refiere a la macroeconomía. Otra cosa importante que me gustaría destacar en este tema es la diferencia de sistemas económicos que existen en el mundo. Podríamos hablar de dos extremos. Existen los sistemas económicos de mercado libre, en los que se entiende que las empresas y los consumidores, por su propio comportamiento, acaban llegando a ponerse de acuerdo sin que nadie más intervenga. Los compradores y los vendedores llegan a acuerdos de precios y de cantidades en el mercado sin necesidad de que haya un ente regulador. Eso es lo que se llamaría una economía libre de mercado. En el otro extremo encontraríamos lo que son las economías de planificación central o economías intervenidas. Son aquellas economías en las que el mercado no queda en manos de los agentes privados, como son las empresas, sino que existe un Estado que es el que gestiona y toma las decisiones de las cantidades y los precios que van a tener los bienes que se intercambian. Realmente hoy en día no hay ni economías de mercado puras, y apenas hay economías de planificación central más allá de lo que pueda ser Cuba o Corea del Norte. En realidad, casi todas las economías que existen hoy en día son economías mixtas. El mercado tiene un papel importante. Si nos centramos en Europa, el mercado tiene un papel importante. Realmente las empresas son las que guían la economía, pero se entiende que hay determinados sectores, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, donde es necesario que intervenga un Estado que asegure que esos bienes necesarios se distribuyan de forma equitativa y justa entre todos. Por eso podemos hablar de países que están más cerca de una economía de mercado libre
o más cerca de una economía intervenida, pero al final todos tenemos sistemas mixtos en los que los agentes privados, las empresas, llevan la voz cantante de la economía, pero en las que el Estado de alguna manera también trata de regular y controlar. Me gustaría, para terminar, que aprendiéramos a 3 personas o nos familiarizáramos con 3 personas que son muy importantes en el mundo económico. No pretendo con esta asignatura que tengamos un conocimiento muy amplio de la historia económica, no nos da tiempo en los 6 créditos de la asignatura, pero sí creo que hay 3 personas que uno tiene que conocer porque son básicas, aunque solo sea por cultura económica. El primero es Karl Marx. Karl Marx fue el primero que abogó por una economía intervenida, fue el padre de esas teorías económicas que luego se implantaron en países como Rusia y toda su esfera. El tercero, me voy a dejar el segundo, es Adam Smith. Adam Smith sería lo contrario de Marx, es como la persona que más aboga por el liberalismo económico. Adam Smith creía que había una mano invisible que hacía que la economía se ajustara sola. Y entre ellos dos se encuentra Keynes. Keynes es el padre de la economía moderna, en un intento de ajustar o de hacer convivir esas economías libres guiadas por las empresas privadas y esa intervención por la que abogaba Karl Marx. Bueno, ¿por qué estudiamos nosotros economía en turismo? Pues porque el turismo al final es un sector que influye mucho en la economía. A nivel nacional, el turismo representa un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Es una cantidad importante, crea empleo, crea riqueza y por eso es importante entender su funcionamiento dentro de nuestro sector turístico. Para ahondar sobre esto, deberéis de mirar el anexo 1 del tema 1, donde aparecen los efectos económicos del turismo. Muchas gracias.